Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de aprendizaje del Buenos días. lenguaje. Bien, hoy día en lenguaje tenemos la segunda parte de Galileo y los inventos que revolucionaron la ciencia, segunda parte. Bien, entonces una estrategia para comprender un texto informativo de carácter científico es también dando lectura a las preguntas que vamos a responder en base a la lectura de la separata 11. Uno, ¿qué aplicación del péndulo sí pudo realizar Galileo? Otro, ¿qué mejoras tendrán los telescopios del futuro? Identifica y explica los aportes y usos del péndulo posteriores a Galileo que contribuyeron al estudio de la física. Bien, tanto de Huygens, Newton y Foucault. Luego, compara los dos primeros modelos del telescopio y descríbelos, tanto de Galileo como de Newton. 5. Infiere en qué constituiría la estrategia ver para creer que utilizó Galileo frente a las autoridades eclesiales. Explícala. 6. Analiza y interpreta las palabras de Isaac Newton. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque me he subido a hombros de gigantes. 7. Reflexiona sobre la importancia de la iniciativa y esfuerzo en el trabajo hecho. ¿Cómo te comportas frente a situaciones nuevas? Fundamenta tu respuesta. 8. ¿Consideras que las mejoras realizadas por Galileo Galilei al telescopio fueron determinantes para la astronomía? ¿Por qué? 9. Investiga y completa el cuadro con un listado de inventos que conozcas y que hayan cambiado la historia. Coloca el nombre del inventor, su descubridor, el año de su invención y su importancia. Invento, nombre del inventor, año, importancia. Bien, entonces, después de esta lectura de las preguntas, vamos a ver la lectura de la separata 11. Hay que recordar. Bien, entonces tienen 5 minutos para poder leer. Para poder responder estas preguntas, ¿verdad? Por supuesto, hay que hacer un repaso de la separata 11. En base a eso está la lectura. Y esa Sí. lectura, para poder responderla, está en la página, en la separata 12. Algunos minutos para poder leer.
Bien, entonces vamos a proseguir con el desarrollo de las interrogantes de la separata 12. Bien. Entonces tenemos ahí la primera pregunta. ¿Qué aplicación del péndulo sí pudo realizar Galileo? Entonces, mire, Profesor, sobre esa pregunta es, ¿qué es lo que aplica Galileo sobre el péndulo, no? O sea, ¿qué es lo que claro, aplicó? sí, y propuso. Acá leí, dice, para medir el pulso cardíaco de las personas, ¿podría ser? Exacto, sí, ya. Entonces vamos a ampliar para todos. La utilización del péndulo para medir el pulso cardíaco de las personas. Muy bien, Flores. Entonces, la utilización del péndulo para medir el pulso cardíaco de las personas. Esa es la respuesta. Repito, la utilización del péndulo para medir el pulso cardíaco de las personas. Pregunta 2. ¿Qué mejoras tendrán los telescopios del futuro? Ahí vamos a responder. Dice, los científicos pertenecen o los científicos pretenden construir, los científicos pretenden construir la próxima generación de telescopios. Los científicos pretenden construir la próxima generación de telescopios. La próxima generación de telescopios con espejos que sobrepasen, Los científicos pretenden construir la... pretenden construir la próxima generación de telescopios. La próxima Ujú. generación de telescopios. Próxima generación de telescopios, de telescopios que con espejos que sobrepasen, con espejos que sobrepasen, con espejos que sobrepasen los 40 metros de diámetro, los 40 metros de diámetro. 40 metros de Profesor, esto diámetro. quiere decir que van a ser más telescopios que, o sea, puedan ver más cerca todavía. Por supuesto, ese telescopio que tenga un diámetro, un espejo de 40 metros de diámetro va a ser un telescopio gigantesco. Y con eso va a tener el objetivo de poder ver los objetivos más cerca. Por ejemplo, ampliando esa preocupación que tienes, en el Huaca del Oro se han descubierto 6 pilares y de cada pilar van haciendo nuevas estrellas bebé. Entonces, pero eso es la nebulosa. Entonces, entre una galaxia y una nebulosa, ¿cuál es la diferencia? La galaxia es 100.000 millones de estrellas y una nebulosa también, pero sucede que la galaxia está más lejana, más lejos que las galaxias. La galaxia más cercana a nuestra galaxia es el Alfa de Centauro. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea y el más próximo es el Alfa de Centauro. Pero la nebulosa El Oro es más lejana, miles de años de luz. Entonces, en el agujero negro, por ejemplo, están varias galaxias o nebulosas, ¿no? Entonces, cuanto más diámetro tenga el espejo, los telescopios gigantescos, entonces estará en la capacidad de mayor proximidad del objetivo, más cerca lo van a ver. Bien, proseguimos. Entonces, y en el futuro, prosigo en el dictado, y en el futuro, coma, de hasta 100 metros, de hasta 100 metros, coma, situados en los altos desiertos, situados en los altos desiertos. Bien. Pregunta 3. Identifique y explica los aportes y usos del péndulo posteriores a Galileo que contribuyeron al estudio de la física. Aportes y usos del... Por ejemplo, ¿qué dijo Huygens?
Ahí tomamos Relacionó la apuntes. teoría del péndulo. Sí, sobre la teoría del péndulo. ¿Qué dijo Huygens, el científico Huygens? Dice, diseño propio del reloj de péndulo. Diseño propio del reloj de péndulo. Diseño propio del reloj de péndulo. Dos puntos. Determinación de la longitud. Determinación de la longitud en los viajes marítimos. Repito, diseño propio del reloj de péndulo. Dos puntos. Determinación de la longitud en los viajes marítimos. Otro de Huygens. Fijación del estándar internacional. Fijación del estándar internacional del péndulo. Fijación del estándar internacional del péndulo. Dos puntos. Propuso que para construir un péndulo, un péndulo que tuviera un periodo, de un segundo, coma, este debía tener una longitud patrón, para todo el mundo. Una longitud patrón para todo el mundo. Bien. Repito, para que puedan corregir. Fijación del estándar internacional del péndulo. Dos puntos. Propuso que para construir un péndulo que tuviera un periodo de un segundo, este debía tener una longitud patrón para todo el mundo. Ahora pasemos a Newton. Isaac Newton. Comprobación de la hipótesis del éter. Comprobación de la hipótesis del éter. Comprobación de la hipótesis del éter. Concluyó que el éter no existe. Profesor, ¿cómo? ¿Del éter? Éter. Repito, comprobación de la hipótesis del éter. El éter es un elemento que se estudia en química, ¿verdad? Éter. Comprobación de la hipótesis del éter. Dos puntos. Concluyó que el éter no existe. Concluyó que el éter no existe. Coma, determinación que fue de gran importancia. Determinación que fue de gran importancia. Determinación que fue de gran importancia para que luego desarrollara su teoría de la gravitación. Repito todo, comprobación de la longitud, comprobación de la hipótesis del éter, dos puntos. Concluyó que el éter no existe, coma, determinación que fue de gran importancia para que luego desarrollara su teoría de la gravitación. Y ahora de Foucault. Comprobación de la rotación de la Tierra. 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 Dos puntos. Requirió un péndulo en que el punto fijo, repito, requirió un péndulo en que el punto fijo, coma, donde se suspende el peso,
el punto fijo, coma, donde se suspende se suspende el peso, coma, esté libre, coma, de modo que se permita al péndulo, oscilar en cualquier dirección. Permita al péndulo oscilar en cualquier dirección. Y no únicamente en un plano. Voy a repetir. Comprobación de la rotación de la Tierra, 2 puntos. Requirió un péndulo en que el punto fijo, coma, donde se suspende el peso, coma, esté libre, coma, de modo que se permita al péndulo, oscilar en cualquier dirección y no únicamente en un plano. Ya, ese es sobre la teoría del péndulo que dio inicio Galileo. Y 3 investigadores y 3 científicos sobre esa base del péndulo adelantaron sus experimentos. Vamos al ejercicio 4. Comparo los 2 primeros modelos del telescopio y descríbelos. ¿Cómo es el modelo del telescopio de Galileo? Anotamos ahí. El diseño que Galileo perfeccionó, el diseño que Galileo perfeccionó consistía en una lente convexa. Para el objetivo. Repito, el diseño que Galileo perfeccionó consistía en una lente convexa. Para el objetivo. Y otra cóncava en el ocular. Repito nuevamente de Galileo. El diseño que Galileo perfeccionó consistía en una lente convexa para el objetivo y otra cóncava en el ocular. Ahora de Newton. Ahí tomar apuntes en el rubro de Newton. La innovación de Newton consistía en usar espejos. La innovación de Newton consistía en usar espejos en lugar de lentes. Usar espejos en lugar de lentes. Para enfocar la luz y formar imágenes. Repito, la innovación de Newton consistía en usar espejos en lugar de lentes para enfocar la luz y formar imágenes. Pasemos a la pregunta siguiente. Infiere en qué consistía la estrategia ver para creer que utilizó Galileo frente a las autoridades eclesiásticas. Entonces, partimos por inferencia. Inferencia ya no está explícitamente o claramente escrito en el texto, sino se deduce.
Entonces dice, infiere o inferir. ¿En qué consistía la estrategia ver para creer que Galileo utilizó frente a las autoridades eclesiásticas? Entonces, la Iglesia Católica con sus autoridades, ¿no?, se cultiva el cristianismo mediante las enseñanzas bíblicas. Pero científicamente, pues el científico nunca va a ver a Dios. Entonces, la expresión ver para creer está desde un punto de vista de un científico, de un hombre de ciencia, y no en función al conocimiento bíblico, en función a la ciencia. Ver para creer es un fundamento propia de la ciencia. Aquello que se dice es porque tiene una base concreta, por eso ver para creer. ¿Y qué sucedió cuando Newton le llevó esto de los telescopios a las autoridades eclesiásticas? No le dieron crédito, ¿no? Y más bien se ganó varios enemigos, como son los integrantes del clero. Y eso lo ocasionó un arresto domiciliario hasta su muerte a Galileo, ¿no? Entonces, pues estoy indicando, ¿en qué consistía la estrategia ver para creer? Ver para creer significa demostrar en los hechos, ¿no? Aquello que se puede escribir o tomar apunte, aquello que se puede palpar o tocar. Dice que frente a las autoridades. Entonces, fundamentó, no solamente hizo ver el telescopio, sino también diseñó el mapa planetario, el mapa de los 9 planetas y el Sol. Lo hizo ver a los monseñores, pero lo tomaron como una especie de hereje. Entonces, al hombre de ciencia, al hombre de conocimiento, aquel entonces de la época medieval, lo consideraban fácil como un hereje, un practicante de la magia negra o de las artes ocultas. Y bueno, en Galileo no fue tanto, simplemente un arresto domiciliario hasta su muerte. 6. Analiza e interpreta las palabras de Isaac Newton. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque me he subido a hombres de gigantes. Gigantes. Bien. La expresión señala y sintetiza. La expresión señala y sintetiza que los fundamentos dejados por Me dice Galileo. ese profesor, este ya es la 6, ¿no? Sí, estamos en la 6. Estoy explicando, si he logrado ver más lejos, ha sido porque me he subido a hombres de gigantes. Entonces, ahí está indicando el fundamento de la expresión es que Galileo es uno de los gigantes. Galileo es uno de los gigantes que ya había sentado las bases. Que ya había sentado las bases teóricas para futuras afirmaciones. Para futuras afirmaciones. Ya, explico acá. Todo conocimiento dejado por un hombre de ciencia, esos conocimientos fueron utilizados y aplicados a nuevos conocimientos, ¿no? Mediante esa base que dio Galileo Galilei. ¿No? Pues Isaac Newton, siendo un genio, él dijo, me he subido al hombro de Galileo y otro más. Entonces, mucho respeto y mucha orientación le tenían a las personas que tenían un alto conocimiento, como es caso de Galileo.
Y aún Isaac Newton, siendo grande, el que formula la teoría de la gravedad, humildemente lo considera así. Bien, entonces, pasemos a la pregunta 7. Reflexiona sobre la importancia de la iniciativa y esfuerzo en el trabajo hecho. ¿Cómo te comportas frente a situaciones nuevas? Fundamenta tu respuesta. Pues acá para darle teoría, ¿no? La importancia de un trabajo de iniciativa es importante porque se ha razonado, se ha pensado, se ha experimentado. Entonces, esos conocimientos deben ser aceptados y perfeccionados a su vez. Y eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Conocimientos que se ha avanzado y esos conocimientos se perfeccionan mediante otras afirmaciones, ¿no? Con una base sólida. Así como en el telescopio, ¿no? En el futuro, ¿cómo van a ser los telescopios? En base a cierta base de información. Serán muy modernos y cada vez la ciencia Tienes que avanza. escribir tus propias palabras, ¿verdad? Sí, con sus propias palabras. Muy bien. Ujú. Ahora pasemos a la pregunta 8. No, no. Bien, entonces proseguimos, ¿no? Dice la pregunta 8, ¿consideras que las mejoras realizadas por Galileo Galilei al telescopio fueron determinantes para la astronomía? Por supuesto que fueron determinantes. Fueron determinantes porque en base a esa determinación se ha proyectado la construcción de nuevos diseños de telescopios. Las mejoras de Galileo Galilei fueron determinantes para la astronomía. En base a su experimento e información, se perfeccionaron los telescopios. Ahora dice, ¿por qué? Un conocimiento es producto de una investigación y una experimentación. Entonces, esos conocimientos van a servir como una base sólida para perfeccionar esos conocimientos en el futuro, en cualquier área del conocimiento. Y mayormente si se trabaja con informática o en el ámbito de las matemáticas, ¿no? Entonces, serán determinantes los conocimientos para llevar otros conocimientos o perfeccionar otros conocimientos. 9. Investiga y completa el cuadro con un listado de inventos que conozcas y que hayan cambiado la historia. Coloca el nombre del inventor, su descubridor y el año de su invención y su importancia. Pues acá, eso va a quedar. Buscamos. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos ahí, vamos a una investigación rápida, a ver, vamos a ver inventos. A ver, unos segundos para darles información
forma de inventos con sus propios autores. Profesor, pero que hayan cambiado la historia. Bueno, sí, de todas maneras, por ejemplo, el invento de la bombilla incandescente y la luz ha cambiado, ¿no? Hasta hoy día no se ha innovado eso, claro, solo la bombilla, la capacidad, o el teléfono, ¿no? Vamos a ver algunos inventos en Internet. Un invento del teléfono móvil que cambió el mundo. Por supuesto, porque y se ha perfeccionado. El primer celular que tuve, por ejemplo, de blanco y negro, me costó como $2.500, no tenía reloj, no tenía fotografía, no podía tomar, no tenía música, y era carísimo. Entonces, pero ahora el celular ya se convirtió en una computadora, ¿no? Es una pequeña computadora. Pero hablemos de inventos, ¿no? Para el hombre primitivo el fuego también es un invento, la rueda también para las civilizaciones bárbaras, por la cultura inca no llegó a conocer la rueda, pero ya la figura ya la conocían, porque en los torreones de Machu Picchu, la forma circular. El arado fue un invento, la pólvora, porque la pólvora revolucionó enormemente la sociedad en el campo bélico, ¿no? Los inventores, los chinos, ¿no? Entonces, en base a la pólvora, por ejemplo, se inventó la dinamita, ¿no? Alfred Nobel se volvió millonario con eso. Gracias a él son los premios Nobel de cada año. El hormigón, la bombilla, por ejemplo. Ahí está, un invento. Anotamos ahí la bombilla, ¿no? Nombre del inventor. Tomás Edison y Joseph Schwann. Ya pongan Tomás Edison nomás. La bombilla, o sea, el foco incandescente de cada casa, la bombilla. Sí, el año. Ya, un momentito. El año 1879 y 1880. O sea, se perfeccionó en ese tiempo también algunas formas. De 1879 a 1880. El inventor Tomás Alva Edison, norteamericano. Y su importancia es que nos da luz. Importante, porque se pudo tener luz en la noche, que claro que tenían a base de grasa, ¿no? La vela, a costa de muchos animales su grasa, Pero mucho mejor. a costo del incendio, a costo de la duración, y era más caro, la vela es más caro que la luz eléctrica, ¿no? Entonces, por supuesto que ya había electricidad, desde luego, ¿no? Otro invento, la máquina de vapor. La máquina de vapor. ¿O también conocido como tren? Claro, el tren y también para el buque. Los buques a vapor como para el tren. Pero creo que lo llamaron primero la máquina de vapor, ¿no? Exacto. La máquina de vapor. La máquina de vapor se aplicó tanto para los trenes, se aplicó para los buques, embarcaciones pequeñas, y se aplicó también para la industria, ¿no? Para ciertos molinos, para las tremendas fábricas, por ejemplo, los calderos en fábricas que hasta algunos años atrás en Santa Anita había y originaban accidentes también. Otro invento, por ejemplo, ahí en máquina de vapor no se precisa quién ahí ha sido el autor. El año sí, 1698, la máquina de vapor. Y la importancia puede ser para trasladarse, ¿no? Por supuesto, medio de transporte, sin el uso de combustible, medio de transporte, o sea, al construirse la máquina de vapor ya no se hacía remos, ¿no? En el Imperio Romano, griego, fenicio, otros, ¿cómo movían un buque? A costa de esclavos, ¿no? Que tenían que remar a costa de la tiguera. En cambio, con la máquina de vapor se olvidó eso, solamente había que echarle carbón. Una sola persona podía conducir eso.
a 150 o 100 esclavos, que sé. Otro invento importante es la imprenta. El autor, Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg. Gracias a este invento de la imprenta, se pudo conocer la Biblia en diferentes con los libros. Johannes Gutenberg, en el año 1400, él es alemán. En También el año importante. 1400, Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Antes de eso no se podían difundir los libros, ¿no? Todo era manuscrito, ¿no? Pero Por entonces, ejemplo, profesor, un libro puede costar hasta porque lo escribían. claro, un libro se podía escribir mucho tiempo y a la vez los libros se escribían en letras góticas artísticamente y en hojas hechas de cuero de neonato de cordero o de otros animales. Inclusive el mismo papel no existía, pues era cortezas. No, cuando ya los españoles vinieron acá, ya ellos trajeron ya las hojas como papel, pero era de cuero de carnero, de los neonatos del bebé, de los carneros, las ovejas. De eso tenía que pasar un proceso de secamiento y todo, para escribirle el tinte, todo, ¿no? Todavía existen esos libros en algunas bibliotecas. Bien, entonces, ahora, el avión es otro invento. En 1903 se inventó el avión. Lo hicieron ¿En dos qué año? hermanos, los hermanos Wright, W-R-I-G-H-T. W-R-I-G-H-T, los hermanos Wright. ¿En qué año? En el año 1903. O sea, a partir de ahora sería, a ver, Hermanos Wright, ¿verdad? 117 años. Hace 117 años se inventó el avión. Claro, ese avión era pues arcaico, ¿no? Pero voló. Podía llevar una persona o dos, ¿no? Y sus alas también estaban hechos de madera. Era muy arcaico, pero ¿qué se hizo? Se perfeccionó, ¿no? Se perfeccionó. Otro invento fabuloso, los antibióticos. Mucha gente moría, ¿no? Mucha gente moría. La tuberculosis era incurable. La fiebre amarilla era incurable. La TBC, ¿no? Entonces, los antibióticos fueron descubiertos en 1877. Los antibióticos en 1877. ¿Por quiénes? Por Pasteur y Koch. Pasteur y Koch. Y luego fue perfeccionado por Fleming, Alexander Fleming. Alexander Fleming descubrió la penicilina, el antibiótico más fuerte que pudo superar a que mucha gente muriera en 1928. Ahora, el motor de avión, perdón, el motor de combustión. Bueno, eso ya fue, algo más importante sería acá el telégrafo.